Entonces, en la clase de hoy vamos a iniciar con la parte de electrónicas, parte de sistema de control y algo de programación, ¿ok? O algunas aplicaciones. Bien, entonces, ¿qué es un sistema de control? Un sistema de control o trabajar con microcontroladores. Entonces, cuando queremos trabajar con un determinado sistema, ¿ok? Eh, este sistema puede poseer un modelamiento dinámico. A ver, si me está observando la pantalla. A ver, si se observa mi pantalla, parece que está no, no compartida, ¿no? Se ve tú. Ok, a ver. Bien, entonces, eh, si nosotros poseemos un determinado sistema, ¿sí? Este sistema va a depender de alguna señal de entrada, ¿sí? Alguna señal de entrada y una señal resultante de salida, ¿sí? Entonces, nosotros podemos denominarle esta señal de salida como un resultante y sub t y una señal de entrada le diremos que es u sub t, ¿sí? Y si aquí es mi sistema, ¿ok? O podría denominar como planta también, ¿sí? Vamos a denominarlo así, como planta. Eh, esta señal de salida va a ser un resultante cuando en un sistema de control de malla abierto no va a ser una determinada realimentación, ¿sí? Entonces, diremos que en malla abierta o en un circuito abierto, solo vamos a poseer una señal de entrada y una señal de salida, en la cual esta señal de salida va a depender de señal de entrada, del modelamiento de la planta, que puede ser un sistema dinámico también, representa basado en un sistema dinámico, y de esa forma obtener resultados. Ejemplo de ello, por ejemplo, queremos controlar un determinado o queremos aplicar un sistema de riego en un cultivo, ¿sí? Ahora, para poder aplicar un sistema de riego automatizado, basta con tener un resultante que aquí, por ejemplo, puede ser inyección de, de flujo de agua, ¿sí? Pero esta inyección de flujo de agua, obviamente, va a poseer un actuador, que en este caso podría ser una bomba, ¿ok? Pero esta bomba, para que actúe, tiene que haber alguna señal de una señal que perturbe, ¿cierto? Entonces, yo tengo aquí un resultante que para mí es Y sub T. Puede depender de la cantidad de humedad, etcétera, que le voy a aplicar. Pero
Este de aquí, este actuador, va a depender de quién, de la planta, ¿cierto? La planta. Pero esta representación o en forma de algoritmos o cuánta humedad quiero poder yo inyectar agua en este terreno, tendría que poseer un sistema aquí, en este caso, basados ya en un sistema de microcontrolador. Por ejemplo, si usamos Arduino, y esta va a poseer una señal de entrada. Entonces, el modelo dinámico de esta planta puede ser representado en el microcontrolador, pero en un circuito abierto, no necesariamente yo voy a poseer una realimentación, es decir, inyecto determinada humedad al determinado cultivo, puedo obtener información teórica, manual, pero sin que exista algún sensor. Es decir, no hay una realimentación en esto, ¿sí? Entonces, nosotros le llamamos a este de aquí un método de control de malla abierta, ¿sí? Vamos a poner aquí. Ahora, siempre para poder tener una representación del modelo o del comportamiento que yo quiero o deseo, este de aquí se tendrá que trabajar o tendrá que ser desarrollado en un sistema, un computador bajo un software, ¿cierto? Entonces se puede aquí usar bajo un software y esa información que es desarrollado es llevado hacia un microcontrolador en la cual poseerá toda la información, ya sea del modelo o de comportamiento que nosotros deseamos en esta parte. ¿Sí? Ahora, esto es una representación de malla abierta o hacer un sistema o un método de control de malla abierta tal que yo no tengo información retornante para realizar algunos ajustes con realimentación, ¿sí? Entonces aquí, en el programa, tendría que identificar cuál es la estructura del microcontrolador, basado en ello poder hacer activaciones o desactivaciones o el actuador para que pueda actuar, para que pueda actuar el actuador, ¿cierto? Entonces, primero tendría que conocer aquí cuál es la estructura o la arquitectura de este sistema, ¿sí? En este caso, del microcontrolador. Entonces, generalmente aquí, este tipo de sistemas o estos microcontroladores tienen una estructura basados en circuitos electrónicos avanzados y a su vez son sistemas que pueden ser programables. Bien, entonces nosotros le llamamos a este microcontrolador, puede existir varios tipos de microcontroladores, Arduinos, Arduinos Unos, Arduinos Nanos, Megas, Raspberry Pi, otros computadores también un poco más avanzados y etc. Ahora, para para estos primeros proyectos de desarrollo, iniciaremos usando
los hardware que son, los microcontroladores que son el Arduino, ¿sí? Entonces, este es lo básico que uno puede ir usando, pero que también puede ser aplicado bajo un modelo para proyectos avanzados, ¿sí? Se puede trabajar proyectos avanzados. Entonces, lo primero es aquí conocer la estructura. Para ello, vamos a recurrir aquí, un poco que ya tenemos la estructura. En el Tinkercad también podemos observar ahí la representación del microcontrolador, ¿sí? Vamos a ver esto, quitar, y ya. Entonces tenemos aquí la representación de un microcontrolador básico que tiene un microchip Atmega 328. Es un microchip o un sistema de un chip que va a permitir hacer cálculos, integraciones o derivaciones de las señales que van ingresando o saliendo. Tanto puede ser una distribución para las señales analógicas o para las señales digitales. La parte estructural que vamos a tener de este microcontrolador va a ser lo siguiente. Tenemos un alimentador que es aquí, un alimentador tipo USB, que generalmente este cable conector va a estar conectado a la computadora, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de justamente este conector cable USB que estaría conectado a la computadora para luego hacer una interfaz o una comunicación computador y hardware, ¿sí? Lo siguiente tenemos aquí, tenemos una entrada de alimentación externa. Esta alimentación externa que puede ser una alimentación para aumentar el nivel de voltaje de repente de, de los pines digitales o analógicos que tenemos. Es decir, es es una alimentación externa que puede ser alimentado mediante una batería de repente, ¿sí? Mediante una batería. Vamos a poner aquí. Lo cual puede abastecer hasta 12 voltios, ¿sí? En algunos casos, en el voltaje puede también abarcar hasta 15 o 18 voltios, pero con baja corriente para que no vayamos quemando. Pero lo recomendable es agregar voltajes hasta 12 voltios. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque de repente cuando vamos colocando la mayor cantidad de sensores o módulos en nuestro microcontrolador, va a requerir mayor cantidad de voltaje, ¿sí? Distribución de voltaje. Entonces, este alimentador externo va a ser muy importante. Esta conexión de alimentación cable USB generalmente pueden variar entre 3.3 a 5 voltios de alimentación como máximo, ¿ok? Por ejemplo, un cargador de celular, un cable USB se puede usar mediante esta entrada. Bien, lo siguiente. Tenemos aquí la parte de las alimentaciones que está representado por ciertos pines como GND, que es alimentación negativo o tierra, ¿sí?
GND, VIN, una alimentación auxiliar. Aquí tenemos alimentación de 5 voltios, 3.3, que son positivos estos de aquí negativos. Tenemos un reseteador en esta parte. Y por aquí, y el off, bueno, esto es para otros pines auxiliares. Y aquí tenemos un pin vacío. En otros casos, este pin puede ser también de 5 voltios. En esta parte tenemos los pines analógicos que nos van a servir ¿para qué? Estos pines analógicos nos servirán para poder obtener información de sensores, pero como señales de entrada, es decir, recopilo datos mediante estos pines. En algunos casos, estos pines también se pueden usar para hacer algunos otros conmutaciones o también para lecturar algunos datos de, por ejemplo, de módulos de reloj, módulos de memoria, etc. Bien, entonces, estos pines analógicos son muy importantes ya que podemos obtener datos puros de entrada, ¿sí? Esto va a ser importante. Tenemos aquí los condensadores, osciladores, etc. Un dato también importante antes de pasar a los digitales. Este microchip o acá que tiene la Atmega 328, en algunos de los Arduinos de adaptables o de fabricación, bueno, originales o adaptables, estas pueden ser sustituibles o modificables o pueden ser reemplazables, ¿no? Es decir, que se puede retirar y de repente colocar otro nuevo con mayor memoria, o de repente si se nos quema o sucede algún, algún componente que de repente queda averiado o no está pasando bien la información, se puede sustituir todo esto. Bien, seguimos. En esta parte tenemos la parte de los reseteadores y en esta parte tenemos lo siguiente. Aquí tenemos SCL, SCDA, generalmente que son usados para almacenamiento de datos o también para pantallas y otros módulos. A ref, GND, tenemos aquí un GND arbitrario, negativo, que podemos usar. Estos de aquí son pines digitales. Todos estos de aquí son todos pines digitales, desde el 1 hasta el 13, pines digitales, que pueden ser usados para temas de control o salidas de señal, ¿ok? El output. Entonces el output que se puede usar en esta parte para hacer envío de señales, salida de señales o hacer un método de control. Ahora, alguien se pregunta y siempre me han estado preguntando qué significa estas o tipo ondas que están ubicados en esta parte. Entonces, esto representa generalmente la variación de ondas. Variación de ondas puede ser de tipo PWM, ¿ok? Entonces, estos pines digitales se pueden usar para hacer algunas variaciones de señales de tipo PWM. Ok. De igual manera, en estos pines, y hay unos pines finales, esto quiero sacarlo. Allá. Entonces, aquí tenemos otros pines digitales, TX y RDX. Estos generalmente son pines digitales para hacer ondas o recibir o enviar ondas de tipo o con diferentes longitudes de onda o de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, si quiero usar un módulo Bluetooth, un módulo Wi-Fi, podría usar estas señales que son envío y recepción de
de información o de señales, inclusive datos a larga distancia. ¿Ok? Generalmente los módulos Bluetooth Wi-Fi que trabajan con esto. El ICCP aquí no se muestra, realmente hay algunas placas que tienen ICCP en esta parte, que pueden ser pines auxiliares para ir agregando mayor cantidad de sensores o ir conmutando algunas segmentaciones. ¿Sí? Entonces, esa sería un poco la cuestión un poco básica para ir representando o expresando la arquitectura del controlador. Ahora, todos estos pines digitales van a ser siempre interligados o conectados a determinados sensores o módulos de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Siempre acordarse que GND es como negativo tierra y estos voltajes que a veces no te dicen VCC, porque en algunos casos los sensores solo no te expresan que es 5 voltios o 3 voltios, solamente te expresan que ya es simplemente VCC. Entonces, VCC, hay algunos sensores que pueden trabajar con 3.3 y algunos sensores que mínimamente trabajan con 5 voltios o ya sean módulos también, ¿sí? Bien. Entonces, esta parte ya vamos mejorando y vamos entendiendo la parte de la arquitectura. Vamos entonces aquí nuevamente. Una vez reconocido la parte de la arquitectura del microcontrolador, ¿sí? Se tiene que iniciar con las primeras pruebas y también ir reconociendo la parte de los software que se tiene que ir usando. Entonces, la siguiente es la arquitectura del software con la que vamos a tener que trabajar. Entonces, el software se puede ir trabajando con diferentes programas, ¿ok? Aquí se puede usar el mismo software Arduino que posee ahí, en el que ya les había compartido, ¿ok? Entonces aquí tienen sus barras de menús, etcétera. Acá tienen la estructura y pues es el propio Arduino. Pueden usar eh, también otro software. También pueden usar otros tipos de softwares, ¿no? Por ejemplo, basados en MATLAB, por ejemplo. Pues, en MATLAB. Algunos de ellos usan basados en Python, ¿ok? Python. Asimismo, Scilab también, y así sucesivamente. Entonces, ya no voy a discutir mucho, pero los softwares aquí pueden ser compatibles o equivalentes para ir trabajando e interrelacionando con el sistema físico, que en este caso es el hardware o el microcontrolador. Ahora, en el tema de los software, algunos de ellos, bueno, en el caso de la misma plataforma del software Arduino, en este caso no necesita ir incluyendo paquetes y otras cosas para iniciar el funcionamiento. Lo que sí se puede ir configurando en el tema que digamos, en el tema de los paquetes o algunas autorizaciones que piden otros tipos de software. Entonces, hay softwares como por ejemplo MATLAB, ellos te piden un paquete especial para poder hacer compilaciones del programa y relacionar con la parte hardware, ¿sí? De igual manera, Scilab, entonces hay algunos que te piden ciertas licencias, autorizaciones para ir trabajando con, el, con los hardware, ¿sí? Bien, entonces lo recomendable
para aquellos que inician o que están iniciando o que quieren trabajar de manera cómoda, pueden, basta enfocarse usando el software Arduino. Entonces, la representación, ¿cómo es del software ahora? En este caso, Arduino. Vamos a ver por aquí. Luego, los otros detalles también los ustedes podrían ir revisando, porque el SILAB también ya les he compartido, que ustedes pueden instalarlo e ir observando, luego iremos observando cómo Arduino también. Para ello, vamos a usar esta plataforma primero del Arduino para iniciar algunos programas y trabajar de esa forma. Tanto en los simuladores virtuales como en este caso también me muestran la misma estructura. Por ejemplo, si yo veo aquí me muestra una estructura. Yo puedo esto por mientras quitar. Este también. Ok, de esta forma. Entonces, la estructura, mucho menos similar así. Si nosotros lo queremos ver desde el original, podría ser representado de esta forma, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco aquí los detalles para que uno vaya iniciando las programaciones y algunos que conocen pueden ir también, pueden ir reforzando en ciertos puntos que tal vez no conocían antes. Bien, entonces aquí tenemos en la parte superior los barras de menús. En esta parte tenemos la barra de menú para hacer un nuevo proyecto, para abrir algún proyecto que ya se está avanzando. También podemos observar una visualización de los proyectos que se está avanzando. Último proyectos en los que uno ha estado trabajando allá. Ejemplos. Aquí, por ejemplo, ejemplos son algunos paquetes o programas, la cual ya están trabajados y que han sido aplicados anteriormente. Entonces, este punto es muy importante. Entonces, uno puede ir ya usando estos ejemplos para seguir trabajando. Cerrar, salvar, guardar como, uno tiene que ir guardando, configuración de la página, etc. Editar. Aquí, generalmente para poder ir, em, para poder realizar unas configuraciones del software, el programa, cómo subir, cómo incluir algunas librerías que de repente necesito, pues puede ir uno a dirigir a esta sección y puede ir agregando circuitos. Ahora vamos a ver aquí. En las herramientas también tenemos menú para recargar, para administrar bibliotecas, separación, codificación, recarga, monitoreo serie. Aquí, este monitor es justamente donde nos puede obtener datos para luego ir simulándolos o analizando. Monitor serie para ver los datos cómo se están comportando. De repente yo abro monitor serie, también puedo irse de esta forma. Y en esta parte puedo yo ir viendo los datos. Ahora, aquí algunos ajustes que se puede dar va a ser importante debido al número de audios que uno va a trabajar. De repente alguien trabajó con 200 audios. De trabajar el programa no había ningún problema, pero cuando quiere ver mayor cantidad de datos, trabajar con otros tipos de datos, vamos a ir observando aquí. A ver, ¿qué más? Para plotear, hacer plot en tiempo real o ver el comportamiento de las ondas en tiempo real. También lo podemos ir viendo en esta parte, en Serial Plot, donde uno va viendo las gráficas en tiempo real, ¿sí? Y otros siempre es importante esta parte no tocar. Lo que sí aquí es siempre seleccionar con qué tipo de placa uno está trabajando o quiere trabajar. De repente, si quiero trabajar con Arduino, entonces para la siguiente
que uno quiera hacer una configuración, etcétera. Sí. O que quiera agregar también algunos microcontroladores, puede estar en esta sección, puede consultar en esta sección. Vamos a ver aquí. Ayuda en esta parte. El COM, cuando alguien quiera insertar algún hardware y hacer conexión, iniciar con los trabajos de compilación, siempre es importante identificar que cuando nosotros colocamos un microcontrolador, ¿no? Un hardware, siempre les va a detectar en esta parte y les avisará que tal microcontrolador ha sido conectado. Y etcétera. Ayudas, aquí, pues hay unas ayudas que no puede. Bueno, hasta aquí, ¿alguna consulta? Ninguna. Sí. Sí, me parece que alguien iba a consultar. Ninguna, Luis. Ok. Bien, entonces todo claro hasta aquí. No hay una complicación, pero bien. Entonces esa es la estructura. Ahora, para poder identificar ya la parte interna del programa. En esa parte del programa tenemos tres bloques importantes. ¿Okay? Acá lo vemos como dos bloques que son funciones. La realidad, estos de aquí son funciones. ¿Se puede crear mayor cantidad de funciones? Claro que sí. Entonces uno puede crear funciones. Pero las variables en las que yo quiero iniciar trabajo, quiero trabajar, siempre tienen que estar en este espacio en blanco, estos vacíos, tal que no estén dentro de la función, las variables, ¿ok? Pero también pueden ir colocando también las variables, no hay ningún problema, ¿sí? Pero para que sea más ordenado, siempre es recomendable que en esta parte bajar un poco, dejar un espacio y en esta parte ir colocando las variables. Las variables con las que uno va a tener que trabajar, qué es lo que va a automatizar de repente, qué sistema es en la que uno tiene que ir trabajando. Entonces, uno ya puede ir escribiendo todas las variables en esta parte. Le pongo dos barras, ¿por qué? Porque generalmente estas dos barras me ayudan a hacer a que el programa, algunos códigos no sean reconocidos y sean solo reconocidos como comentarios, ¿sí? Más no afectar al sistema. Ese es un dato importante, ¿sí? Bien. Aquí estamos en el void setup, que es una función de inicio o del modo de funcionamiento. Es decir, yo puedo funcionar en esta, o disculpa, yo puedo ir programando en esta sección para, ah, para los modos de funcionamiento, velocidad de bautios, de repente estados, en qué estado tiene que estar el sensor o el módulo, si es de entrada o salida, o entrada, ¿sí? Entonces uno va a ir colocando en esta parte. Para temas de control cíclico, funcionamiento de motores, servos, conexión o hacer cálculos matemáticos, o algunas ecuaciones o insertar modelos dinámicos, etcétera, en el void setup. ¿Ok? A partir de ello también se pueden crear otras funciones, otros tipos de funciones en las que uno puede agregar dependiendo de la necesidad. ¿Sí? Entonces, esta es la parte software, que es básico, que no es tan difícil, y basado en ello, uno tiene que ir trabajando los otros proyectos que se tienen que se encomiendan. Bien, vamos a hacer entonces aquí, una vez que ya tenemos identificado la arquitectura del microcontrolador, para el hardware en la que voy a trabajar, luego el software que tengo
o el tipo de software con el que voy a trabajar, entonces puedo iniciar a realizar algunas pruebas o inicialización de pruebas experimentales que va a permitir luego ir avanzando con los proyectos desde lo básico hasta lo avanzado, ¿sí? Entonces, basado en este ejemplo que les comentaba, vamos a inicializar con un concepto básico, luego ya puede ir generalizando para otros proyectos. Bien, en el caso de los manipuladores y todo ellos, de igual manera se va a requerir, tal vez no directamente los actuadores, sino también algunos sistemas móviles eh, que, que tienen que trabajar en conjunto. Por ejemplo, son los controladores de motores, los, los algún otro hardware también que se pueda acoplar. Bien, rápidamente vamos a iniciar a hacer el ejemplo de la interacción del hardware con un determinado módulo. En este caso vamos a usar un concepto básico que es un LED y el programa. ¿Ok? Bien, entonces inicialmente lo que yo quiero hacer aquí es primero identificar cuál es eh, a dónde va dirigido el cátodo y el ánodo. Entonces, puedo ir aquí haciendo, a ver, esta parte me parece que es cátodo. Entonces, el cátodo generalmente aquí puede ser representado por un determinado voltaje y el ánodo, vamos a ver, por tierra. Vamos a preguntar si es que esto se da. Entonces, vamos a hacer una conexión de un primer módulo. Hacemos una simulación por aquí. O una conexión, primero de la corriente, para observar el encendido. ¿Qué pasó aquí? Ok, aquí vamos a intercambiar. Aquí nos estamos equivocando. El ánodo va a ser en GND, o en positivo, disculpe. Para observar el encendido. Entonces el ánodo aquí vamos a tener que colocarlo, pues vamos a probar con 3.3 y el cátodo en negativo. Ok, entonces yo cuando realizo la conexión tendré que observar el encendido del módulo. En este caso es un LED, ¿no? Bien, entonces puedo decir de que este microcontrolador tiene relación o está enviando señal con total normalidad hacia un correcto. Pero eso no es lo que yo quiero, porque solamente estamos encendiendo. Lo que nosotros queremos es ir trabajando la interacción del hardware y software y un módulo. Para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Como por aquí, por el ánodo ingresa corriente, generalmente hay un flujo de corriente, lo que nosotros queremos es variar ese flujo de corriente. Entonces lo que vamos a tener que realizar es lo siguiente. Aquí, que es importante donde hay flujo de corriente, podría seleccionar un punto 7 del pin digital. Y en este caso, ¿por qué coloco en un pin digital aquí? Porque yo no quiero que cuando se conecte este esté encendido sin que yo le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces ahora actualmente ya no enciende
porque la alimentación está colocada en un pin y ese pin nos tiene que servir para hacer alguna comunicación o decirle que funciona de esta forma, si no, no. ¿Ok? Entonces, para ello nos dirigimos al programa del software. Entonces, primero identificar qué componentes y variables tenemos. Tenemos un LED, cables, pues, no hay otros módulos y otros sensores más. Entonces, vamos iniciando aquí de la forma siguiente. Como les decía, hay tres estructuras. Lo que yo quiero es enviar señal mediante el programa aquí. Vamos a ver. Ok, tenemos un módulo. Lo que vamos a tener que hacer primero es colocar las variables. Las variables en este programa siempre van a iniciar por un conector que algunos pueden usar, puede ser definido mediante algún paquete o include, define o int o float, etcétera, dependiendo si los datos se mueven. Entonces, en nuestro caso, le vamos a poner que LED es un sistema fijo, entonces solamente trabajar en la parte de agregar variables. Primero iniciaré int LED y donde qué pin esté conectado. Entonces diré que esté conectado en el pin 7. Punticom. Los que ya saben y los que han llevado lenguaje C++, esta va a ser la estructura del lenguaje, sí, para ello trabajar. Entonces yo tengo ya identificado la variable única, que en este caso es un LED, yo quiero que se encienda y se apague. Para ello iniciaré un modo de funcionamiento. Entonces colocaremos el modo de funcionamiento de la siguiente forma. Tenemos colocado un pin, luego escuela aquí, pin mode, ¿sí? Acuérdense que esto estamos haciendo en la siguiente función, y lo cual le diré que este LED tiene que comportarse como ¿qué? Como salida de gases. Entonces, si es un LED, por ejemplo, que salida de información, salida de señal, vamos a ver aquí, bien. Entonces, eh, siempre que yo quiero incluir la librería, vamos colocando de esta forma. Si yo tengo un solo LED, en el pin 7 que ha sido colocado, ¿sí? Entonces, ¿dónde ha sido colocado el pin? Aquí. Y de esa forma tiene que ir también realizándose el programa. Pondremos lo siguiente aquí. En el modo de funcionamiento del pin modo LED, lo que nosotros queremos es envío de señal o que salga voltaje, ¿sí? De igual manera aquí podemos poner serial Beijing y otros para ir usando. Pero lo que yo quiero hacer es un control. Entonces yo quiero que basado en este programa, interacción, y lo cual quiero que encienda el LED, luego que se apague. Para ello, realizaré una programación en lenguaje C++, decirle digital. En realidad estos no son tan complicados, es cuestión de ir practicando. Entonces diré digital. Fry, ¿de quién?
Digital Fry es un comando de encendido o apagado de los motores. De igual manera, luces y etc. Bien, vamos colocando aquí entonces LED. Iremos estado alto para que pueda encender el LED. Diremos por un tiempo. Acá le ponemos tiempo delay por un segundo. ¿Sí? Esta misma yo podría copiar aquí abajo. Estoy copiando aquí. Pero en estado bajo, low. Entonces tengo aquí un programa de estado bajo, estado alto y estado bajo por un periodo de un segundo. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí bajo en este lenguaje? Lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Colocamos una variable que tenga un LED. Este LED va a tener un modo de funcionamiento de salida y lo cual va a tener que encenderse por un tiempo de un segundo y va a tener que apagar por un tiempo de un segundo. Nada más, ¿ok? De esta forma yo voy a tener que hacer una relación entre software y hardware. Para ello realizamos la compilación para observar si realmente sucede así y vamos viendo aquí. Enciende por un momento, apaga, enciende y apaga. ¿Sí? Entonces, esa es la interacción que se está realizando ya programa, hardware y la parte electrónica también, ¿no? Que estamos ya realizando aquí, ¿sí? Con estos fundamentos básicos y uno ya tiene que ir estudiando cada detalle, se va a tener que ir ampliando más en la aplicación de los proyectos, ir manipulando con ellos, con otros componentes, etc. Por esta vez estamos iniciando con con desarrollos de la parte de programación electrónica, hardware, software, pero para malla, para un circuito de malla abierta. Acuérdense que el que estamos trabajando aquí es para un circuito de malla abierta que todavía aún no tenemos realimentación o información que pueda alimentar, menos que todavía estemos aplicando algún método de control eficiente. ¿Sí? Estamos aplicando un control todavía básico, basado en tiempos determinados, ¿no? Bien, bien. Entonces, esta misma réplica que se viene haciendo, uno puede colocar una bomba. Entonces, vamos a hacer aquí la aplicación de repente. Yo quiero bombear a mi cultivo, quiero hacer un sistema de bombeo cada 10 segundos. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como tengo el mismo principio del LED, lo que podría hacer yo ahora aquí es usar un pequeño motor que me representaría, la misma función de una bomba, ¿sí? Entonces, ya, yo tengo aquí la bomba basada en un motor, conecto en el pin 7, y este de acá, y este de aquí negativo, será colocado en esta parte. Sí, entonces ya construí un sistema de bombeo bajo el sistema microcontrolador que podría yo ir trabajando para temas de aplicación en la agricultura. ¿Ok?
Entonces, una de las aplicaciones muy interesantes es de repente uno puede ir analizando de repente aquí cada cuánto tiempo quiero hacer yo mi sistema de bombeo, cada cuánto tiempo necesita mi cultivo cantidad de agua, por ejemplo, ¿no? Ahora, si quiero yo hacer aplicaciones en temas de los manipuladores, esto tiene que ser como un brazo robótico o como, como una articulación que va a depender de las velocidades angulares, de los torques, que vayan girando tanto en sentido horario o sentido antihorario, eso ya va a depender en el programa que se tiene trabajando. Por ahora vamos a hacer una aplicación del sistema para una aplicación para un sistema de bombeo primero, ¿ok? Entonces una primera aplicación sería lo siguiente, que ya hicimos acá el comando, simplemente diremos que ya no es un LED, sino es un motor. Entonces, ya es un motor, por si acaso, este comando les voy a compartir para que ustedes puedan hacer ahí las pruebas. No se pierdan. Compartir por aquí para que ustedes vayan probando ahí en su programa, también el aspecto físico, si es que algunos, los que tienen sus microcontroladores, si llaman en lo físico, pueden ir probando, ¿sí? Los que no tienen, también pueden solicitarlo acá en la tienda que tenemos también, pueden adquirirlo o adquirirlo de otra tienda. Entonces vamos aquí, y está el programa, y vamos a hacer ahora con la siguiente aplicación. Como ya no tengo un LED, sino voy a trabajar con un motor, voy a decir que esta es una bomba. Entonces este ya es una bomba, ¿cierto? Es una bomba. Ok, entonces tengo salida 7, pero yo quiero que riegue. Acá vamos a hacer tiempo de riego. Este comentario siempre en dos barras, ok. Tiempo de riego y tiempo de apagado. Acuérdense que ya con estos ejemplos estamos haciendo ya automatización, ¿ok? Automatización, por ejemplo, aplicado a la agricultura, ¿ok? Entonces, si yo quiero hacer una automatización ya, hablando así, diremos que si yo quiero que la bomba bombee por un tiempo de repente de 5 segundos y que se me detenga por un tiempo de también 4 segundos. Esos son supuestos, ¿sí? Entonces, digamos que el tiempo de apagado del sistema de bombeo será 4 segundos y encendido. Entonces, vamos a ir compilando aquí para ir viendo el comportamiento. Vamos conectando aquí, vamos observando que va girando, viendo el tiempo por aquí, 3, 4, 5 y se detuvo. Ahí ya no riega la bomba, paro 4 y nuevamente empieza a bombear. Paro 4 segundos y nuevamente empezamos a bombear. ¿Sí? Es una de las aplicaciones ahí prácticas que uno ya puede ir realizando. Bien, finalmente vamos a concluir con este ejemplo. De igual manera, este código a compartir para que ustedes vayan haciendo uso de, creo que ahí agregué un esto. Hay que sacarle una llave aquí, ya se agregó una llave. Ya.
Finalmente, la aplicación que haremos hoy es para un manipulador. De repente que quiero girar en sentido horario y antihorario la articulación, ¿sí? Es para aquellos que están trabajando en la parte de robótica. Entonces, para los que están trabajando en la parte de robótica, en manipuladores, vamos a iniciar aquí. Obviamente, esto es un ejemplo básico porque para hacer un robot avanzado con las articulaciones, con sistemas de control y conmutación con alta precisión, vamos a tener que usar otros métodos de control, motores con alto voltaje o con conmutaciones bien precisas y sincronizadas. Eso vamos a ir de poco a poco. Por ahora usaremos, suponiendo que tenemos un pequeño brazo en la cual solamente quiero que gire, tanto en sentido horario y en sentido antihorario. Entonces, para ello, ¿qué es lo que voy a tener que realizar? Como yo tengo aquí, eh, como tengo aquí una estructura donde, donde esta de aquí es positiva y esta es negativa, siempre va a ser fijo esa, ¿no? Para sistemas de bombeo no habría ningún problema porque las bombas van a tener un giro en sentido horario y que siempre van a estar bombeando. Ahora, para las articulaciones que yo quiero cambiar de sentido, esta ya no tiene que ser fija porque ya tiene que cambiar, o sea, tiene que ingresar ondas, señales de alta frecuencia para que puedan perturbar, ¿sí? El campo del motor y podamos tener cambios de polaridades. Entonces, para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero que estén atentos aquí. Pasa lo siguiente. Lo que se tiene que hacer aquí es poder transformar a un pin donde las señales pueden ser variadas. Entonces, yo voy a colocar en un pin 6. Aquí cambio la parte de la electrónica completamente a diferencia de la anterior. ¿Ok? Es decir, que este negativo ya no es negativo, ingresa por aquí fijo, sino ya ingresará señales variables que van a perturbar y eso va a ser posible de que, de que este motor pueda tener cambios en al momento de realizar sus movimientos, ¿sí? Ahora, una vez que yo realicé estos cambios, obviamente también el programa va a tener que cambiar porque estoy ya trabajando con un pin más, ¿sí? Entonces, aquí pondremos otro ejemplo. Este es otro ejemplo, diremos de una articulación. Cambio de giro, con cambio de polaridad. ¿Ok? Entonces, para un robótico con cambio de polaridad vamos a tener que hacer aquí. Entonces, voy a decir, ya no es bomba, sino diremos que es una articulación o motor. Vamos a trabajar solo motor que se mueve en sentido horario. Yo lo voy a poner así. Es decir, va a poseer un movimiento en sentido horario que va a estar colocado en el pin 7. Eso va a ser posible que se mueva en sentido horario. Pero el otro pin yo quiero que se mueva en sentido antihorario, ¿sí? Antihorario. Que este de aquí está colocado en el pin 6. Es decir, estas variables van a permitir de que para una señal que sale por este pin va a ser posible de que gire en sentido horario y una señal que sale por este pin va a permitir un giro en sentido antihorario, ¿correcto? Bien, iniciamos aquí igual la configuración. Pin mode, ya tenemos uno,
que esté de aquí, para nosotros ya no es bomba, sino motor en sentido horario, ¿sí? Y para el siguiente, que hoy va a ser un movimiento también en sentido, modo de funcionamiento, en sentido antiguo. Correcto. Bien, entonces tenemos ahí el siguiente trabajo. Ahora, vayamos aquí en la parte de control. En la parte de control, de igual manera, aquí expresaremos de la siguiente forma. Digital Fry, aquí la bomba sería de motor. Horario, digamos, en estado alto, y podemos expresar este de acá en estado bajo. Pero aquí, acuérdense que esta no, ya no va a funcionar como una bomba que se apaga y se detiene, no. Las señales, tenemos que interpretar aquí que las señales de salida por este pin van a ser por aquí constantes, ¿ok? Se van a estar girando en esa dirección, constantes para el sentido horario. Y en este caso, vamos a tener pare de señal, ¿sí? Es decir, los señales van a tener que parar aquí cuando el giro sea en sentido horario. ¿Esto para qué? Para que las señales conmuten con las señales de el pin, en este caso 6, para cambiar el sentido, ¿ok? O sea, este de aquí va a permitir el cambio para el señal o conmutación, ¿sí? Aquí, constante anti, y aquí paramos o conmutación nuevamente para el sentido horario. Acuérdense que, que este trabajo aquí es cíclico, ¿sí? O sea, el sistema puede trabajar por años y miles de años mientras el sistema sigue intacto. Este algoritmo puede trabajar. Puede existir retrasos, puede existir ciertas perturbaciones, anomalías que puedan tener, ¿sí? En el tiempo, pero eso va a depender de la parte estructural, física o deterioro del componente. Bien, entonces, en la forma del comportamiento ahora será así. Observaremos de que girará en sentido horario, girará en sentido antihorario y etc. Para ello, vamos a poner un poco menos de tiempo por aquí para que sea más rápido y menos tiempo aquí. O sea, queremos que pueda cambiar la cualidad. Eso va a depender de cómo yo quiero cambiar la computación. Bien, entonces, aquí tenemos la primera articulación. Iniciamos con la simulación. Ahí vemos que va girando en sentido horario. Se detiene y ahora vemos que va girando en sentido antihorario. ¿Ok? Vamos observando que va girando en sentido horario. En sentido antihorario, vamos a hacer una representación de que la articulación va girando el brazo en un movimiento rotacional. Creo que eso ya habíamos visto en la clase anterior. Queremos hacer una rotacional, hacer determinados ángulos. Bueno, aquí estamos viendo revolución, pero podemos nosotros calcular basados en ángulos.
Obviamente estamos trabajando con motor de corriente continua. Si trabajamos con motores de servos, para nosotros saber y calcular los ángulos, esa va a ser esa nos va a dar una representación más precisa del movimiento de las articulaciones, ¿sí? Bien, entonces ese es el ejemplo segundo de hoy. Y yo creo que con este ejemplo finalizamos. La clase va a estar grabada, pueden ustedes pueden ir revisando en el canal de la empresa. Cualquier consulta también, las otras clases o esta clase lo pueden ir realizando y vayan entrenando para ir avanzando con los proyectos que tenemos. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? Doctor, una pregunta. Ok. ¿Usted qué me recomienda para ir comprando motores, para ir probando? Sí, puedes usar con pequeños motores de corriente continua de 5 voltios, 7 voltios, 9 voltios, ¿sí? Pequeños corriente continua, o sea, que estos motores que usan eh, que usan solamente dos cables. Solamente eso se encuentra en cantidad. Ahora, para proyectos de robot o brazos robóticos o articulaciones, manipuladores, que unos de ellos, algunos de ustedes que están interesados en trabajar en los manipuladores, ahí sí requerimos o se va a requerir motores o servomotores, ¿ok? De servomotores o los motores NEM. Esas son las recomendaciones, que se puede usar servomotores o los motores NEM o paso a paso, que son más eficientes para tipos de proyectos como proyectos para los manipuladores, ¿sí? Que lo vamos a realizar también en otros ejemplos más adelante. Sí. ¿Te refieres a Ángel? ¿Tu consulta era respecto a ello? O, Sí, sí está bien. Solo, bueno, quiero ver, ¿no? Si no, para Ujú. ir comprándome, ¿usted qué me recomienda? Si no, poco a poco voy probando con los pequeños motores y después me paso al paso a paso, porque los paso a paso creo que están, Ujú. ya están un poco caritos, ¿no? Pero igual, o sea, no sé qué me recomienda usted, o de frente me voy al paso a paso. No, por ahora te recomiendo, bueno, los paso a paso tú puedes encontrar lo básico en estos motores pequeños paso a paso, sí son accesibles. Se puede encontrar en las algunas tiendas de electrónicos, repuestos de radios o de las impresoras. Por ejemplo, ellos venden bastante estos motores paso a paso. Eh, Puedes tener los dos, puedes ir por mientras consiguiendo los motores continuos, estos de 5 o 7 voltios, ¿sí? Y luego también ir consiguiendo un motor básico de paso a paso o NEM, ¿sí? Para este ejemplo, sí, uno de corriente continua, nada más. Ya, ¿Ok? doctor. Y las ecuaciones que estuve enseñando la semana pasada, esto se va a trabajar con el SciLine, no, Scilab, ¿no? Scilab. Sí, con 6 lab y también con Arduino también vamos a trabajar. Sí, Ya, doctor, gracias, muchas gracias. ok, bien. ¿Una otra consulta más para finalizar nuestra clase? Ok, entonces, si no más preguntas, ya les compartí algunos comandos y los videos los pueden ver en el canal. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, ya
posiblemente mañana vamos a continuar avanzando y el día después. ¿Ok? Y muy buenas tardes con todos.